A continuación introduciremos el concepto de fuerza electromotriz en circuitos. Debemos recordar que los cuerpos están compuestos por átomos y estos átomos tienen dentro de sí cargas. De igual forma en los circuitos hay cargas. Entonces en un circuito las cargas tienden a moverse a las zonas de menor potencial. Esto genera una corriente eléctrica en el sentido de mayor al menor potencial. Por ejemplo, en este circuito tenemos una batería conectada con el más y el menos. El más lo que nos indica es la zona de mayor potencial y el menos nos indica la zona de menor potencial. Entonces, estas cargas que están presentes en todo este circuito tenderán a moverse hacia la zona de menor potencial, en este caso sería hacia acá, generando una corriente. Esa corriente también va en la misma dirección del campo eléctrico. Sin embargo, las cargas no pueden moverse eternamente por sí solas. Para que el circuito siga teniendo una corriente es necesario volver a incrementar el potencial de todas las cargas, y que por esto se sigan moviendo a la zona de menor potencial. La manera de volver a elevar el potencial de las cargas es aplicando una fuerza electromotriz o FEM. Veámoslo de esta forma. Si tenemos nosotros una fuente, la fuente necesita bombear agua de manera que ésta vuelva a caer. Inicialmente el agua empieza cayendo. Cae, cae, hasta que llega a un recipiente. De este recipiente se toma más agua para subirla nuevamente por la fuente, hasta que llega de nuevo a la parte superior y vuelve a caer. Entonces, esta altura de acá es una diferencia de potencial. Mientras tanto, el agua puede representar la corriente. Además, el agua está compuesta por pequeñas partículas, que en este caso, en nuestra analogía, serían cargas. Podríamos tomarlas como cargas positivas, ya que sabemos que la corriente convencional son las cargas positivas en movimiento. Una vez estas cargas han llegado al punto más bajo, necesitan volver a subirse para que puedan seguir el ciclo. Entonces se utiliza una bomba que vuelve a subir el agua. Esa bomba es la generadora de la fuerza electromotriz. Primero veamos algunas características de la FEM. Esta permite que exista una corriente continua en todo el circuito. Es decir, una vez se ha terminado el circuito, vuelve a iniciar y así se mantiene. A pesar de que se llama fuerza electromotriz, no estamos hablando de una fuerza como tal, es decir, no se mide en newtons, sino que es una diferencia de potencial entre dos terminales, A y B. Para que una FEM funcione es necesario que el circuito esté cerrado. Si el circuito está abierto, entonces no existirá un movimiento de cargas y por tanto no existirá una corriente. Algunos ejemplos de elementos que producen FEM son las baterías, los generadores eléctricos, también las fuentes eléctricas de las computadoras y así muchos otros generadores. Entonces veamos cuál es la fuerza electromotriz ideal. Idealmente la FEM es exactamente igual a la diferencia de potencial entre dos terminales, así como se muestra a continuación. Tenemos esta batería conectada con sus terminales positivo A y negativo B. Entonces la diferencia de potencial entre estos dos puntos es la fuerza electromotriz, que se representa por la letra epsilon. Ahora vamos a ver el caso de la fuerza electromotriz real. Nosotros sabemos que en realidad los elementos no son ideales. Entonces cualquier elemento que produzca una FEM tiene una pequeña resistencia dentro de sí. Entonces esta resistencia se conoce como resistencia interna. Para determinar el voltaje terminal de una fuente es necesario restarle el voltaje de la resistencia interna a la FEM, como vemos aquí. Asumamos de que este cuadrado punteado es una batería. Y aquí A y B son sus dos terminales. Dentro de la batería está una FEM y una resistencia interna. Es bueno resaltar de que la resistencia interna siempre suele tener un valor bastante pequeño. Entonces realmente no influye mucho en el valor del voltaje de la batería. El voltaje terminal es el voltaje que se encuentra entre A y B.
Es decir, es el resultado de restarle el voltaje de esa resistencia a la FEM. Aquí podemos ver entonces que esta sería la fórmula del voltaje terminal de una batería real. Hablemos ahora de voltaje terminal. El voltaje terminal es entonces la diferencia de potencial entre dos terminales de la fuente de FEM cuando ésta se encuentra conectada a un circuito cerrado. Recordemos de que si está conectado a un circuito abierto, aquí en realidad no existirá una corriente. La corriente sería igual a 0. Si la corriente es igual a 0, el voltaje A y B sería epsilon menos 0. Entonces el voltaje entre A y B será solo epsilon. El voltaje terminal solo es igual a la FEM cuando la fuente se encuentra en un circuito abierto. Y eso es demostrable midiendo el voltaje de una fuente sin conectarse y luego conectar esa batería a un circuito y medir el voltaje de la fuente ya conectada. Por ejemplo, en este circuito abierto, como les mencionaba, la FEM va a ser igual al potencial de A y B. Pero si en este momento yo cierro este circuito, yo aquí estaba midiendo con un multímetro los valores del voltaje. Ahora, ya que existe una corriente, aquí adentro ya no existirá solo la batería, sino que ahora tenemos la FEM y una resistencia interna. De eso es que se compone toda la batería. Y ahora de esta forma ya tendríamos el efecto de la resistencia interna y por tanto tendríamos el voltaje terminal. Veámoslo ahora con un ejemplo. Consideremos el circuito que se ilustra en la figura. La resistencia R mayúscula tiene un valor de 5.30 ohmios y la batería tiene una FEM de 24 voltios. Aquí podemos ver también en el dibujo de que tenemos una corriente de 4 amperios que va en esta dirección. ¿Cuál es la resistencia interna R minúscula de la batería en el circuito? Primero encontremos el voltaje que existe en R mayúscula, ya que podemos observar que la R mayúscula y la batería completa están en paralelo. Es decir, sus mismas terminales de inicio son sus mismas terminales de fin. Entonces la diferencia de potencial acá será la misma de la batería y por tanto será su mismo voltaje terminal. Entonces aplicamos la ley de Ohm porque conocemos tanto el valor de R mayúscula como la corriente. El voltaje de la resistencia es 21.2 voltios y por tanto podemos determinar que el voltaje terminal de la batería es igual a la diferencia de potencial y esto es igual a 21.2 voltios. Ahora tenemos que determinar cuál es el valor de R minúscula. Entonces utilizaremos la fórmula del voltaje terminal. El voltaje terminal es igual a epsilon menos el voltaje de la resistencia interna. Como ya conocemos el valor de epsilon, conocemos el valor del potencial de A y B, solo nos queda despejar. Y ahora también conocemos el valor de la corriente, entonces despejaremos ese valor y ahora solo reemplazamos en la fórmula. Finalmente nos queda que la resistencia interna tiene un valor de 0.700 ohmios. Es bueno recalcar de que desde un principio estábamos trabajando con 3 cifras significativas. Aquí 4.00 son 3 cifras significativas, 24.0 también son 3 cifras significativas. Por tanto, nuestra respuesta también tiene 3 cifras significativas.